Sean todos bienvenidos a Palabra de Fuego, donde la palabra de Dios quema en tu corazón. Del Evangelio de San Mateo, capítulo 5, versículos del 17 al 19. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: No penséis que he venido a abolir la ley y los profetas. No he venido a abolir, sino a dar cumplimiento. Sí, os lo aseguro. El cielo y la tierra pasarán antes que pase una i o una tilde de la ley sin que todo suceda. Por tanto, el que traspase uno de esos mandamientos más pequeños y así los enseña a los hombres, será el más pequeño en el reino de los cielos. En cambio, el que los observe y los enseñe, ese será grande en el reino de los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Debemos tener claro, queridos hermanos, que el Antiguo Testamento es parte de la revelación divina. Dios primeramente se dio a conocer a los hombres mediante los profetas. El pueblo escogido se reunía los sábados y escuchaba la palabra de Dios. Así como un buen israelita conocía las Escrituras y las ponía en práctica, a los cristianos nos conviene la meditación frecuente, diaria, de la Sagrada Escritura. En Jesús nosotros tenemos la plenitud de la revelación, porque Él es el Verbo, Él es la palabra de Dios que se ha hecho hombre. Él viene a darnos a conocer quién es Dios y cuánto nos ama. Dios espera del hombre una respuesta de amor que se manifiesta en el cumplimiento de todas sus enseñanzas. Por eso nos dice San Juan 14, si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Es decir, Jesús viene a plenificar, a darle plenitud, a darle cumplimiento a la ley. Por eso debemos conocer el Antiguo Testamento para entender lo que Dios nos ha revelado en el Nuevo Testamento y así llevarlo a la práctica. Escuchemos. Hoy en este miércoles iniciamos alabando el nombre del Señor, dándole las gracias, porque hoy Jesús, a través del Evangelio de Mateo, nos muestra que Él es la plenitud de la ley. Jesús nos viene a mostrar en ningún momento que iba a cambiar la ley de Moisés que se tenía que cumplir. Y es así pues como le dice a aquel sacerdote con el que se encontraba conversando, le dice, es que yo no he venido a abolir a la ley, he venido a que se cumpla en su plenitud, porque Jesús es la máxima expresión de plenitud. Y él le interroga a este sumo sacerdote y le dice, ¿cuáles son los mandamientos más importantes o cuál inicia los mandamientos de la ley de Moisés? Y este responde, amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismo. Y de esta manera Jesús entonces le dice, allí está la plenitud, porque en estas dos cosas se basa la ley de Moisés. La ley de Moisés, lastimosamente para los judíos, empezó a ser una imposición y empezaron a vivirla solamente por un ritualismo, como muchas veces nosotros hacemos las cosas. Pero hoy Jesús nos dice que el cumplimiento de la ley está basada en el amor, en la gracia, en ese Dios de inclusión. No en un Dios legislativo, en un Dios juzgador, sino en ese Dios misericordioso, en ese Dios que resalta al hombre, no solamente al pueblo judío, sino a todas las naciones, a todo aquel que en él crea. Ese Jesús resucitado, ese Jesús que murió por ti y por mí, es la plenitud máxima de la ley. Vivamos pues este evangelio, entendámoslo, descubramos el amor y la misericordia del Señor. Y hoy en este día, día del Señor, recordemos ver en nuestro hermano el rostro de Dios. También Jesús en este Evangelio nos está enseñando la malicia del escándalo. El que traspase uno de estos mandamientos más pequeños y así los enseña a los hombres, será el más pequeño en el reino de los cielos. Por eso nos dice San Juan, yo le conozco y como lo conozco, ustedes también deben conocerme, porque de lo contrario no transmitiríamos la verdad. A la vez enseña la importancia del buen ejemplo, el que los observe y los enseñe, ese será grande en el reino de los cielos.
El buen ejemplo es el primer elemento del apostolado cristiano. Tres cosas entonces, queridos hermanos, en este día nos invita la palabra de Dios. En primer lugar, a valorar el Antiguo Testamento, porque en él se prepara la llegada de la gran revelación por excelencia que es Jesucristo. En segundo lugar, a que estudiemos, conozcamos la palabra y la transmitamos fielmente a lo que la iglesia dice, no lo que a mí me dice, no lo que a mí me parece, no lo que a mí me dijo Dios, no, lo que la iglesia dice. Por eso necesitamos conocerla y no podemos cambiar ni siquiera una tilde, porque seríamos los más pequeños en el reino de los cielos. Y en tercer lugar, el ejemplo, la observancia de la ley, el amor es lo que nos hace garantes de ser unos verdaderos profetas. Pidamos al Señor que podamos cumplir lo que Dios nos pide hoy, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Gracias por compartir con otras personas el mensaje de la palabra de Dios.